En el Congreso Virtual de las Américas, que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2022, uno de los temas que tendremos para tratar se relaciona con los marcos normativos de referencia para la planificación de auditoría interna y externa. De pronto te habrás preguntado alguna vez cómo puede ser esta función de colaboración más relacionada. De pronto, cómo llegar al auditado sin incomodarlo. Por ejemplo, si la auditoría externa solicitó recientemente información para la auditoría de nómina, la auditoría de compras, ¿cómo puede ser que sin ni siquiera haber implementado las recomendaciones de esa revisoría fiscal o auditoría externa, la auditoría interna simultáneamente empiece a solicitar la misma información? Esto puede generar malestar en el auditado, puede generar también presión, puede generar que vean que realmente la auditoría interna y externa no se comunican. ¿Qué mejor que tener un plan que sea de colaboración, que sea prácticamente conjunto, cada uno pues con el enfoque de lo que les corresponde, pero en una relación completamente articulada? Vamos a ver que más similitudes que diferencias realmente. Ambas instancias, tanto la auditoría externa como la auditoría interna, tienen esa función de evaluar los componentes del sistema de control interno. Entonces, que mencionémoslo, son el ambiente de control, son la gestión de riesgos, es la supervisión, el monitoreo y la información y comunicación que define la organización. Esos componentes se evalúan en el desarrollo de cada auditoría. También tenemos para ambos, la auditoría debe ser basada en riesgos. Lo dicen las normas que rigen cada una de estas funciones. El plan de auditoría debe ser discutido con la alta dirección. Es la alta gerencia quien debe guiar al auditor interno y externo en cuanto a las prioridades de las auditorías a realizar. Vamos a ver que ambas funciones se rigen por estándares internacionales de auditoría. Es importante mencionar, en el caso de Colombia, hay un decreto, se llama el decreto 302, es del año 2015, tiene todos los anexos de las normas internacionales de auditoría, haciendo referencia a las normas de aseguramiento de la información con las cuales se verifica la información financiera. Este decreto tiene más de 900 páginas, es complejo de leer, es una norma densa. Muchas veces la operación nos absorbe y sencillamente estamos en el afán de cumplir un cronograma de trabajo. Entonces se entregaron auditoría, se venció la fecha, ya hay que validarlo, entregue informe definitivo y continúe con la siguiente auditoría. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo para planear desde las normas, para desarrollar nuestro trabajo según estos referentes internacionales absolutamente importantes? Porque para la auditoría, sea interna o externa, es fundamental la metodología. Y hablemos pues de ese tema de la expectativa del auditado. ¿Qué espera el auditado? Independiente de que sea el auditor interno o que sea el auditor externo. Porque finalmente en esa metodología de hay un plan de trabajo, hay una ejecución, una toma pues de evidencias, de construir papeles de trabajo, generar un informe borrador, un informe definitivo, entregar recomendaciones y realizar un seguimiento. ¿Qué espera el auditado en todo ese proceso? Y sobre todo, ¿cómo espera que haya una colaboración entre auditoría interna y externa? De los temas a tratar, vamos a ver esa planeación. Desde el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, el cual sale desde el Instituto de Auditores, su origen es allí. Tenemos unas normas de atributos, unas normas de desempeño. Entonces vamos a ver cómo el Instituto de Auditores da la guía para el desempeño de auditores internos. Y vamos a ver el otro referente normativo, que es las normas internacionales de auditoría. Pero en la medida que empecemos a profundizar, nos vamos a dar cuenta cómo también debe ser del interés del auditor interno ese referente con el cual el auditor externo está evaluando la organización. Porque una situación es que el auditor externo dé unas recomendaciones, dé un dictamen, pero debe ser también el auditor interno quien al interior de la organización pueda liderar ciertos temas y pueda comprender ese contexto de esas recomendaciones para poder fortalecer el aseguramiento de la información.
Esa relación de auditoría interna y externa, de hecho, está contemplada en la norma internacional de auditoría 610, donde menciona cuáles son los requisitos que debe cumplir la auditoría interna para que el auditor externo pueda tomar sus trabajos y pueda tener sus trabajos en el sentido de tomarlos como un referente, y qué debe cumplir para que pueda citarlos y para que no tenga que repetir las mismas revisiones que en un momento dado ya pudo haber realizado el auditor interno. Esta conferencia está dirigida a auditores internos, a auditores externos, a gerentes. También nos interesa pues para que puedan de pronto también ver en sus organizaciones qué más podrían hacer interesante con su auditoría. Esto aplica para el sector privado. También hay un referente, pues hablamos de marcos de modelos de control interno. Pues para el sector privado estamos hablando de COSO 2013, COSO 2017 para gestión de riesgos. Hay unas normas específicas pues también de control interno que se llama COSO INTOSAI. Ese es otro tema pues independiente. Lo estamos dirigiendo puntualmente a empresas del sector privado. Entre los aspectos que se tienen en cuenta desde el marco internacional para la práctica es, por ejemplo, el proceso de madurez de gestión de riesgos. Entonces, ahí debe el auditor interno considerar cuál es el top de riesgos de la organización para priorizar sus verificaciones. Debe tener en cuenta las metas de la organización, estar alineado con la estrategia. Debe también definir sus auditorías a partir de un universo de auditoría, el cual contemple todos los procesos de la organización y pueda definir cuáles realmente entre universo y gestión de riesgos, cuáles son las prioridades. Debe tener una aprobación por una alta instancia en la organización, debe gestionar los recursos. Por ejemplo, en un momento dado puede necesitar contratar un auditor experto, por ejemplo, un ingeniero civil, si en su equipo de trabajo no está esta formación, porque puede que sean personas contadores, abogados, ingenieros de sistemas, pero en un momento dado puede requerir una auditoría más de tipo técnico. Se menciona también los conocimientos y habilidades del equipo auditor antes de tomar una auditoría a realizar, y debe tener una revisión periódica para poder actualizar ese plan según las necesidades de la organización. Desde las normas de aseguramiento, que son ya las que aplican para auditores externos, vamos a hablar de la necesidad de conocer el marco normativo aplicable. Por ejemplo, no se esperaría de una auditoría externa que solicite ciertos requerimientos de información y entre paréntesis digite, por ejemplo, no aplica, porque es una norma que es para otro sector. Entonces, debe estar conociendo qué normas son las específicas de la entidad que está auditando. Estas normas también nos mencionan lo que son procedimientos analíticos por medio de los cuales la auditoría externa va a obtener la evidencia de sus revisiones, cómo debe considerar un concepto que se denomina importancia relativa. Esto hace también referencia pues a estas desviaciones también que pueden en un momento dado afectar los estados financieros e incidir en la toma de decisiones. Debe igualmente, como lo mencionaba para la auditoría interna, el marco internacional para la práctica de auditoría debe valorar riesgos, debe basar su plan de auditoría en la prioridad de riesgos que tenga la organización, discutir esta planificación con la dirección también para recibir una orientación de dónde está esa mayor situación que requiere ser acompañada, que requiere recomendaciones, donde pueden haber mayores situaciones de mejora, y también pues eventualmente pueden haber cambios en el plan de auditoría. Si te interesa seguir conociendo de estos temas, te invitamos a que nos acompañes en este congreso virtual.